Hola cerebritos y bienvenidos al curso de bioquímica desde cero. Esta es la clase número 6, nos corresponde al módulo 5 donde hablaremos sobre agua. Hay muchos videos sobre este módulo, vamos a empezar con el primer video donde hablaremos de la importancia del agua y algunas de sus generalidades, así que comencemos. Ahora sí, vamos a empezar con una de estas dos ramas, uno de estos dos grandes grupos, y va a ser el de inorgánicas. Vamos a empezar a hablar de las moléculas inorgánicas y de las más importantes, que yo creo que es una de las más importantes, es el agua. Vamos a empezar a hablar entonces de lo que es el agua y de sus propiedades. También vamos a empezar a hablar de cómo se relaciona con el cuerpo humano. Después de agua vamos a pasar a sales minerales y después ya hablaremos de orgánicas. Entonces vamos a empezar con biomoléculas inorgánicas, específicamente el agua. Empecemos con agua. Y bueno, aquí les traigo otro mapa, que también es un mapa resumen con todos los temas que vamos a hablar de agua. Agua es un tema demasiado largo, demasiado extenso. Yo me podría echar como 5 clases de agua, pero lo vamos a tratar de hacer resumido en 2 o 3 clases, ¿ok? Vamos a empezar como siempre. ¿Por qué es importante estudiar el agua? ¿Qué es el agua y cuál es su importancia? Después hablaremos de sus propiedades físico-químicas, que son todas estas que están viendo aquí, cómo se distribuye el agua en nuestro cuerpo y específicamente en los compartimientos del cuerpo, y por último, en qué procesos participa el agua. Todos estos que están aquí. Entonces vamos a empezar. Pues el agua, ¿qué es el agua? En primera, sabemos que el agua se representa como H2O, 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Y bueno, es importante saber que el agua está en el 70% o más del 70% de la superficie de nuestro planeta. No sé si les han dicho alguna vez que el planeta Tierra no se debería llamar planeta Tierra, sino planeta agua, porque prácticamente es más agua que tierra. Más del 70% de la superficie del planeta es agua. Entonces, ¿por qué lo llamamos tierra si hay más agua? Y por ende, como hay más agua, obviamente los seres vivos que viven en este planeta pues deben de utilizar esa agua para algo, ¿verdad? Y generalmente si la usamos pues para vivir prácticamente. Un poquito de historia. En la era primitiva, hace miles y millones de años, cuando apenas empezaba la vida, apenas empezaba a existir los primeros seres vivos en esta tierra, bueno, el planeta, era prácticamente, o el elemento que mayor predominaba era agua. Ustedes lo han visto incluso en películas animadas como La Era de Hielo, que todo estaba prácticamente congelado. Era mucha agua la que había, no voy a decir que más o que menos, pero lo que predominaba era el agua. Entonces, para empezar a crear vida, sea quien sea o como sea que se haya creado la vida, utilizó ese elemento que estaba ahí, que era el prioritario, que era el que predominaba, el agua. Entonces, los seres vivos que se crearon, pues utilizaron o necesitaban agua. ¿Y cómo es esto? Bueno, los seres vivos tenemos un metabolismo. Lo vamos a hablar más adelante de qué es el metabolismo, pero les doy una introducción. El metabolismo prácticamente son las reacciones o las cosas que nosotros hacemos en nuestro cuerpo. Todos lo hacen. Animales y plantas tenemos metabolismo. Y el metabolismo es prácticamente cómo es que sobrevivimos, cómo es que respiramos, cómo es que lo que comemos lo digerimos y después, fíjense, de una pizza que se comieron, lo que sale va a ser orina y heces fecales. Todo el proceso que pasó para que esa pizza se convirtiera en heces y orina, en desecho prácticamente. Bueno, ese es el metabolismo, todo lo que el cuerpo hace para prácticamente hacer de algo, convertir una cosa a otra cosa, convertir un alimento a un desecho y obtener nutrientes. Este mapa de aquí ya se los he enseñado en algunas ocasiones. Se los enseñé cuando hablamos de qué era la bioquímica y por qué era importante. Bueno, este es el mapa metabólico. El mapa metabólico nos dice todas las rutas que sigue nuestro cuerpo para poder digerir comida y respirar y vivir prácticamente. Podemos encontrar el ciclo de Krebs, cómo se digieren los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos, bueno, todo esto. Todas estas son rutas, lo que hace nuestro cuerpo para vivir, nada más. Pues resulta que el agua está presente en muchas de estas rutas, y no es casi en todas las rutas está presente. Está presente como reactivo o como producto. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú a la glucosa, ese pan que te comiste, lo vas a adquirir nutrientes y vas a adquirir energía y después lo vas a desechar, para esa glucosa, o sea, ese pan que te comiste, y convertirlo a piruvato, que es el resultado de glucosa en glucólisis, bueno, para convertir esa azúcar a piruvato, utilizaste agua como algún producto reactivo. En alguna reacción química de todo esto, utilizaste agua. Y así en todas las reacciones químicas que hay en nuestro cuerpo, se utiliza agua como producto o como reactivo. Entonces, el agua es indispensable para funcionar metabólicamente, para que nosotros funcionemos metabólicamente. Los humanos, o prácticamente nosotros, los seres vivos, estamos compuestos de agua. Predomina el agua en nosotros, en nuestro organismo. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues prácticamente el 70% de nuestro peso es agua. Así es, 70% de nosotros somos pura agua. Nuestras células tienen agua, nuestros tejidos tienen agua, nuestros órganos tienen agua, nosotros somos agua. Y entonces cuando no tomamos agua y nos deshidratamos, bueno, ¿qué pasa? Pues empezamos a tener pérdida de cabello, piel reseca, cansancio, incluso empezamos a disvariar, porque no funcionamos sin agua. Y a la fecha,
hasta este año no se conoce ninguna forma de vida que funcione sin agua. Todos, plantas y animales, aquí en la Tierra funcionan con agua. Y en ningún otro lado, suponemos, del universo, puede funcionar un ser vivo sin agua. Por eso es que cuando buscamos en otros planetas indicios de vida, lo primero que se busca es agua. Si hay agua, entonces probablemente puede haber vida. El agua es indispensable para vivir y es importante saber por qué. ¿Por qué es importante para vivir? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está en nuestro cuerpo? ¿Cómo se distribuye el agua? ¿Y qué hace si tenemos de más agua o de menos agua? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, bueno, esta es la importancia del agua. Vamos ahora entonces a ver cuáles son sus propiedades. Ya hablamos de importancia, vamos a ver las propiedades físico-químicas. Físico-química se refiere a lo que podemos ver y a lo que tal vez no podemos ver, pero ya lo sabemos gracias a la química y a los avances de la química. Ahora vamos a ver propiedades generales, su estructura química y molecular, punto de fusión, de ebullición, sus estados, la densidad, tensión superficial y por qué se le conoce al agua como una sustancia anfótera. Entonces vamos a empezar con las propiedades generales del agua y aquí podemos decir que este líquido que conocemos como agua es inolora, insípida e incolora. ¿Qué quiere decir eso? Inolora, que no tiene ningún olor. El agua no huele a nada. Si ustedes tienen un vaso de agua y ya huele feo, entonces es porque ahí ya hay bacterias o hay otra cosa que no es agua. Pero el agua por sí sola no huele a nada. Tampoco sabe a nada. Muchos que saben o que les gusta mucho el agua, dicen, no, pues es que a mí el agua Ciel me sabe diferente al agua Bonafón. Ok, ya sabemos que el agua puede tener diferentes sabores, pero eso es porque ya tiene agregado ciertos iones como sodio. Entonces, ahí ya cambia el sabor porque ya tiene sodio. Pero realmente el agua pura no tiene ningún sabor y es incolora, debe ser completamente transparente, no tiene que tener ningún color. Si tiene un color verde, bueno, ya se está pudriendo esa agua, ya tiene ahí algunas bacterias o hongos. Pero el agua es inolora, insípida e incolora. Ok, el agua debe de ser así, ligerita y bonita. Continuaremos con la clase en el siguiente video y vamos con la pregunta de esta clase. ¿Qué ángulo forman los hidrógenos de la molécula de agua? ¿110.2 grados, 90 grados o 104.5 grados? Déjame la respuesta correcta en los comentarios y nos vemos en la siguiente clase.